Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Casi 8.000 millones de personas vivimos en ella. Y necesitamos energía para vivir. Al quemar combustibles, hemos acelerado el calentamiento en todo el planeta. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? La ciencia del cambio climático ha avanzado enormemente a lo largo de las últimas décadas. Es decir, ahora somos capaces de decir que, por ejemplo, algo como un huracán, como fue el caso, por ejemplo, del huracán Harvey, que ocurrió hace unos años en el Atlántico y que afectó particularmente regiones de Estados Unidos, hubiese sido muy pequeña la probabilidad de ocurrencia de ese huracán, de no ser por todo lo que está generando la actividad humana en el sistema climático. En la madrugada del 16 de noviembre de 2020, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el huracán Iota arrasó con todo. Por lo menos 2 vidas humanas se perdieron y más de 5.000 familias fueron afectadas. La comunidad científica sigue investigando este tipo de fenómenos y están de acuerdo en una cosa. El cambio climático, las sequías, el cambio en el uso del suelo están asociados a eventos desastrosos que cada vez van a ser más extremos. Científicos y expertos nos ayudarán a entender las claves de los distintos escenarios en el planeta por el cambio climático. Hoy estarán con nosotros Paola Arias Gómez, integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC y Comité Técnico y Científico para mitigar la emergencia climática. Capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, delegado departamental de Bomberos Antioquia. Juan Fernando Salazar Villegas, ingeniero civil con maestría y doctorado en recursos hidráulicos, docente en la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, los desastres climáticos han aumentado en 5 veces en los últimos 50 años. Y las pérdidas se han multiplicado por 7. Los huracanes son uno de los fenómenos naturales más peligrosos. Luis Bernardo, ¿cómo podemos entender qué es un huracán? El huracán lo que termina haciendo es un cono de aire que se mueve de forma circular. El huracán en sí no es el que genera las lesiones, ni las muertes en las personas, ni la destrucción, sino todos los elementos que el huracán, a medida que va avanzando, logra absorber en ese vórtice y luego, a medida que se va desplazando, empieza a lanzar. Cristina, cuando la temperatura del mar está a 26 grados o más, el agua se empieza a evaporar por el calor y forma grandes nubes que luego caen como lluvia, lo que hace que la presión baje y atraiga más aire cargado de humedad. Y es allí donde se genera un fenómeno de aspiración formando una espiral que gira en contra de las manecillas del reloj generalmente, y que es lo que conocemos como huracán. Sí, Metano, de hecho los huracanes solamente se forman en el trópico, más o menos entre 8 a 15 grados por encima y por debajo de la línea del Ecuador.
Ellos llevan tanta energía, porque en estas zonas hay mucha radiación, que luego de las áreas calientes disipan esa energía a áreas más frías. Pero hay una pregunta más profunda y es, ¿qué tiene que pasar para que se forme como tal un huracán? Se presentan por la conjugación o la articulación de varias cosas, como es la velocidad del viento, la temperatura del viento, la presión barométrica, la temperatura de las aguas. Hay unas corrientes que vienen de Europa, de África, se encuentran en esta zona pues como del Caribe. Tienen 5 categorías, siendo la categoría 1 los más suaves, cuando dejan de ser tormenta tropical y pasan a ser huracán, y siendo la categoría 5 los más devastadores y los que generan más destrucción. Una tormenta cualquiera en un océano caliente y en una atmósfera cargada de humedad puede convertirse en un huracán. Bueno, pero hablando de cambio climático, ¿podríamos decir que la ciencia ya ha encontrado una relación entre las actividades humanas y la formación de huracanes? Paola. El año 2020, estábamos en plena pandemia, la mayoría estábamos en casa bajo condiciones de cuarentena y tuvimos la temporada de huracanes más fuerte en la historia desde que tenemos registros en el océano Atlántico. Ahí ocurrió Iota, por ejemplo, que fue ese huracán que pasó por San Andrés y Providencia y que generó estos grandes desastres. Entonces la ciencia nos permite entender que eventos de ese tipo pues están ocurriendo y se pueden atribuir a la actividad humana, aunque particularmente pues asociado a los huracanes todavía tenemos incertidumbres y pues todavía es necesaria mayor investigación para poder hacer una mejor atribución de estos eventos. Recordemos que la crisis climática es principalmente generada porque los humanos, buscando energía, quemando combustibles fósiles, principalmente, hemos enviado muchísimos gases de efecto invernadero a la atmósfera, haciendo que se caliente el planeta mucho más de lo que nos gustaría e incluso de lo que quizás podemos llegar a adaptarnos. La NASA ha dicho que el calentamiento global no ha aumentado el número de huracanes que tenemos cada año, pero lo que sí es cierto y la comunidad científica está de acuerdo es en que un océano más caliente con una atmósfera más caliente también pueden generar tormentas y otros fenómenos que pueden ser muy graves y están asociados al cambio en el clima. Quiero que Juan Fernando nos cuente un poco más cuál es la relación entre ese aumento de la temperatura con la crisis climática. Resulta que con el cambio climático estamos calentando la atmósfera. Eso tiene una consecuencia y es que una atmósfera más caliente es capaz de recoger cantidades más grandes de agua, quiero decir en el aire, y digamos soltarla rápidamente en tormentas que causan inundaciones. Cristina, los taínos fueron el primer pueblo indígena con el que Cristóbal Colón se encontró al llegar al Nuevo Mundo, y la palabra huracán proviene de huracane, vocablo taíno nativo americano que significa espíritu maligno del viento. Hey, Metano, eso está muy lindo. Muchas gracias por el dato. Vamos a una pausa. Mientras tanto, fíjense cuántos cargadores tienen conectados por allá haciendo nada en la casa. Ya nos vemos. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Bienvenidos de vuelta, esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Otro de los fenómenos naturales potencialmente peligrosos y que pueden generar grandes desastres son los incendios forestales. Estos se ven favorecidos por el calentamiento global y el cambio en el uso del suelo que estamos haciendo. Cristina, los incendios forestales según Naciones Unidas aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para fin de siglo debido a la crisis climática. Claro, están ocurriendo en todo el planeta, pero no hay que irnos muy lejos. Según el IDEAM, solamente entre enero y febrero de 2022 hubo más de 1000 incendios forestales en Colombia, principalmente en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. A diferencia de lo que muchas personas piensan, el cambio climático en sí mismo no genera incendios. Lo que sí hace es favorecer las condiciones para que cualquier fuego pueda encenderse muy fácilmente y propagarse.
Temperaturas más calientes, más sequías, menos lluvia, menos humedad y vientos muy fuertes hacen que el fuego esté a la vuelta de la esquina. Luis Bernardo, ¿cuáles son las causas de los incendios forestales? Los incendios forestales o de cobertura vegetal, como se ha mencionado, pueden tener causas naturales o causas humanas. Las condiciones climáticas que tenemos actualmente hacen que estos incendios puedan incluso ser más grandes de lo que en otros momentos históricos se hubiesen presentado y hubiesen podido ser un poco más confinados. Tiene que ver mucho con la temperatura del aire, tiene que ver mucho con la humedad que tengamos en el ambiente. Hemos tenido temporadas muy secas y con velocidades en el aire bastante importantes que lo que hacen es avivar el fuego y hacer que grandes extensiones se consuman en muy poco tiempo, que luego genera problemas como la erosión y que a su vez luego genera problemas como los movimientos en masa, los derrumbes, como se conocen tradicionalmente. Volvimos al agua. Entonces, hemos hablado de los huracanes, también hemos hablado de los incendios, pero poco o nada hemos hablado de los tornados. Y los huracanes y los tornados, aunque suenan como a lo mismo, son distintos. Metano, cuéntanos algo sobre los tornados. Cristina, ambos giran alrededor de un centro, pero los tornados son más pequeños que un huracán. Los huracanes se forman en los océanos y pueden durar semanas enteras, mientras que los tornados se forman en tierra y su tiempo de duración es de minutos. En Colombia tenemos dos caras de la moneda. Es un evento que puede ocurrir cada año y que nos muestra lados opuestos. Puede generar sequías, pero también inundaciones. Generan incendios y también la pérdida de cultivos enteros, además de derrumbes. Son el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Juan Fernando, cuéntanos un poco más sobre estos fenómenos y cuál es su relación con el cambio climático. El niño y la niña son fenómenos de variabilidad climática. Eso es diferente a cambio climático. Son fenómenos naturales que hacen que durante algunas épocas tengamos menos lluvia. A nosotros nos pasa eso durante el niño y en otras épocas tengamos más lluvia, como cuando tenemos la niña. Lo que puede pasar con el cambio climático es que esos impactos se vuelvan más intensos. Entre 2010 y 2011 tuvimos un fenómeno, la Niña, que causó muchos estragos en Colombia. Causó daños que se han estimado en algo así como 11 billones de pesos, solo contando los daños materiales. Y ese es un número muy grande, ese es un número que se parece al valor de una reforma tributaria, por ejemplo. Entonces, las consecuencias pueden ser, además de desastrosas, muy costosas. La historia de Colombia ha sido marcada por muchas tragedias de fenómenos climáticos que implica vivir en el trópico. Avalanchas, inundaciones, deslizamientos. Creo que todos hemos escuchado de catástrofes que han surgido por avalanchas o inundaciones dentro de nuestro país. Recientemente, el huracán Iota acabó con vidas humanas, con ecosistemas enteros y con las casas de cientos de familias en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Qué tan vulnerables somos ante estos eventos que ocurren periódicamente en nuestro país? ¿Qué tan preparados estamos, Luis? Las costas colombianas, debido a todos estos cambios que hemos visto, incluso podríamos decir a malos manejos en los procesos de urbanismo, en los procesos de planeación de ciertas ciudades, a condiciones pues incluso socioeconómicas o socioculturales, infortunadamente no hay una preparación idónea o ideal para alertar de manera temprana a estas comunidades, y muchas veces la construcción que encontramos en esas zonas es muy vulnerable al momento de ser impactada por cualquiera de estos fenómenos naturales que terminarán desencadenando pues una tragedia. El tipo de construcción de las casas, el tipo de estructuras y materiales, el no tener unos refugios idóneos para poder enfrentar un huracán o un tsunami o una inundación. Cristina,
Colombia ha sido un país que ha experimentado fenómenos naturales que han causado gran destrucción, pérdidas humanas e incalculables pérdidas de infraestructura. Por eso, quiero hacer 30 segundos de silencio y acceder a mi base de datos para enseñar a los televidentes algunos momentos que han sido captados en cámara y quedarán para la historia. Listo, Metano. Adelante. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Continuamos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Llegamos al momento más feliz del programa y es en el que presentamos una iniciativa que está luchando contra la crisis climática. Les queremos presentar Antioquia Presente, una organización no gubernamental que nació en 1983 después de un terremoto que hubo en Popayán. Ellos se unieron con el objetivo de ayudar a personas y comunidades que se vean afectadas por emergencias. Y por eso también estuvieron cuando el huracán Iota afectó al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Catalina Díaz es la persona que lidera el área de inteligencia de desastres en Antioquia Presente. Catalina, cuéntanos cómo inicia el plan de acción para atender a los damnificados del huracán Iota. Resulta que en noviembre del año 2020 llegó un huracán, el primer huracán categoría 5 que se tiene registros hoy en la actualidad. Automáticamente nosotros activamos toda la red de solidaridad que tiene el departamento y se generó una campaña de solidaridad para que la población donara recursos económicos para nosotros empezar a generar todo un plan de acción y poder llegar al territorio. Catalina, ¿y cuáles fueron esas líneas que emprendieron para trabajar con los damnificados? porque sabíamos las condiciones todavía de vulnerabilidad Hay necesidades en la población, hicimos la primera línea, todo el tema de ayuda humanitaria. Llevamos agua, entregamos kit de tapabocas, en todo el tema de mercados, entregamos unas lonas que sirvieron para hacer los techos de algunas viviendas que habían sido destechadas por el huracán. Tenemos la otra línea que es el restablecimiento de posadas nativas. Esas 52 posadas nativas recibieron todo un acompañamiento en la estructuración de su negocio, asesorías, y recibieron toda la dotación para 5 habitaciones de esa posada nativa. Movimos la economía con la misma compra de las ayudas, que si bien San Andrés sufrió afectaciones, no fueron tan considerables como las que se presentaron en la isla de Providencia, donde nosotros con la alianza nos quedamos trabajando. Catalina, y cuéntanos cómo fue esa llegada a la isla, cómo hace uno para enfrentar el trabajo cuando encuentra semejante desastre. Lo primero es respetar el dolor que están sintiendo las familias, porque todos sabemos que nadie siente el dolor ajeno, ¿cierto? Sí tiene unas particularidades. El idioma, ¿cierto? O sea, ellos hablan en creol, nosotros llegamos hablando inglés o español. Entonces, lo que era todo el tema de comunicaciones se contrató propio en la isla. El tema de acompañamiento psicosocial fue muy bonito porque era la posibilidad de empezar a trabajar lo que era la elaboración del duelo. Allí tenemos historias muy bonitas, la población hicimos círculos de confianza, generamos metodologías de trabajo con grupos focales, asesorías individuales, un tema de escucha activa con la población. Los psicólogos todo el tiempo estaban recorriendo el territorio buscando quien quisiera que nosotros le ayudáramos. El huracán Iota, la comunidad misma siente que fue una cosa típica pues que se presentó en su territorio y que a partir de allí tienen que cambiar, y ahí es donde empieza el resurgir de esa comunidad, porque hoy ellos tienen otra visión y otro relacionamiento con la naturaleza. El huracán Mitch ha sido el más destructivo que se ha registrado en la historia. En 1998 pasó por Centroamérica y acabó con la vida de por lo menos 19.000 personas. Como si esto fuera poco, las pérdidas económicas se registraron por más de 50.000 millones de dólares de la época. Ahí podemos ver lo poderosa que es la naturaleza y lo frágiles que somos nosotros. Los dejo con las reflexiones de nuestros expertos.
Digamos, una acción de mitigación fundamental es todo lo que podamos hacer como país para contribuir a reducir el cambio climático, a reducir las emisiones, a reducir la deforestación, a impulsar rápidamente la transición energética, a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, etc. Nosotros vivimos en un país anfibio, no todos los problemas se resuelven con concreto, quizás haya que hacer obras de infraestructura en algunos lugares. La academia colombiana está suficientemente madura, pienso yo, para respaldar al gobierno en ese tipo de decisiones, para dar ideas de lo que se puede hacer. Necesitamos que eso pase. Con respecto a qué debemos hacer o qué no debemos hacer, como por ejemplo la campaña de no utilizar pólvora detonante en la temporada de diciembre, como por ejemplo las fogatas que se dejan fuera de control, no son bien consumidas o bien apagadas, o el arrojar basura a los cauces naturales o arrojar basura en las calles para que terminen sobre las alcantarillas y esto genere inundaciones y genera afectación. Algo tan simple como separar basuras para mejorar los procesos de reciclaje sin saturar los rellenos sanitarios son actividades que desde el hogar pueden mejorar estas condiciones que actualmente vivimos. En este momento, un huracán podría estarse formando o un incendio podría estarse generando. Los fenómenos naturales potencialmente peligrosos pueden estar a la vuelta de la esquina. Por eso quiero darles algunas recomendaciones por si nos llega a pasar. Una sería saber cuál es el riesgo al que estamos expuestos en el lugar donde vivimos y hacer un plan de emergencias para gestionar en caso tal de que se llegue a materializar ese riesgo. Los ecosistemas son nuestros grandes aliados. Mantener un ecosistema sano no solamente le da una casa a la biodiversidad, sino que nos ayuda a nosotros a estar seguros, porque les digo, un ecosistema sano nos protege. Y no subestimar el poder de la naturaleza. Somos muy frágiles y la naturaleza es bastante poderosa. Recuerden, es el momento de actuar. Esto fue Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta, la serie que nos entrega las claves para los diferentes escenarios que viviremos como consecuencia de la crisis climática. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.